Este versículo al episodio del Señor con los discípulos, cuando dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? ¿Os habéis quedado dormidos? Orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. De modo que no podemos decir: yo confío tanto en Dios que no necesito leer mi Biblia ni nada, Dios me va a proteger de todo, y no ver el mal y apartarnos. Evidentemente el Señor es quien hace la obra de santificación en nuestro corazón. El Espíritu Santo es quien regenera nuestro corazón y nos da la capacidad de decidir en contra del pecado. Pero el Espíritu Santo no va a decidir por ti. No somos robots. No somos marionetas que Dios dice: en esta tentación sí entras, en esta tentación no. Dios no decide en qué tentación entramos. Dios nos da la responsabilidad a nosotros. Debemos confiar en que Él no nos va a permitir entrar en una tentación que no podemos soportar, pero al mismo tiempo debemos ver el mal y apartarnos, decidir apartarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Él nos dio dominio propio. Y este mismo principio lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice en 1 a los Tesalonicenses 5, del 6 al 8, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En el versículo 8 dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Y el apóstol Pedro dice: sed pues sobrios y velad en oración. ¿Usted sabe qué significa la palabra sobrio? Muy fácil: no estar ebrio. Y una persona ebria es una persona que no tiene control de sus sentidos, que es dominado por el alcohol. ¿Usted se imagina tener un vigilante en un banco borracho? ¿Qué pasará con ese dinero? Es muy fácil, porque el vigilante no está sobrio, no está atento, no está, como dicen aquí en España, espabilado, está durmiendo. Todos sus sentidos están controlados por el alcohol. De la misma manera, el creyente tiene que ejercer confianza en Dios por medio de la oración, pero al mismo tiempo estar vigilantes de día y de noche. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es el mismo principio que vemos en Nehemías 4:9. Es lo mismo que el Señor le dijo a sus discípulos. Hermanos, y yo he visto este principio en mi propia vida. Y voy a confesar algo que no me da mucho orgullo, de hecho me da mucha vergüenza. Pero cuando estaba recién casado, una de las maneras de distraerme era jugar FIFA. Y descargaba en mi tablet FIFA y pasaba horas y horas y horas jugando FIFA. Y era increíble cómo un videojuego podía adormecerme completamente. Cuando me daba cuenta, 3, 4 horas jugando. Y mi tiempo de oración, y mi tiempo con mi esposa, y mi tiempo de estar atento, vigilante, desaparecido, hermanos. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida que te distraen de estar vigilante? ¿Qué cosas en tu vida son una amenaza y sobre qué cosas tienes que estar vigilante día y noche? Y hermanos, esto es un énfasis que creo no es posible que lo agotemos. Porque yo y sé que muchos de ustedes acá hemos estado en los dos extremos. En muchas ocasiones he orado así: Señor, líbrame de la tentación, no quiero caer, Señor, no quiero pecar, quiero ser santo para ti. Pero luego me voy a dormir y viene la tentación y no estoy vigilante y peco. Y en otras oportunidades he dicho: yo puedo con eso, soy fuerte, estoy vigilante, pero me olvido del poder del Espíritu Santo y evidentemente el pecado es más fuerte que yo. De modo que usted también pasará por lo mismo, a menos que tenga un buen balance entre confianza en Dios y estar atento. Orar y ser sobrio. Es el primer principio que debemos aprender sobre cómo resistir al enemigo. Es el mismo principio que vemos en Nehemías 4, 22, 23. Fíjese lo que dice, que es muy curioso. Dice: también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, porque en Jerusalén estaban protegidos.
Y de noche servían de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Sabe por qué? Porque si venía un ataque, ellos no tendrían que ir a correr a ponerse sus vestidos y luego a la batalla, sino que ya estaban vestidos, ya tenían el traje de pelea puesto. Ya podían salir a enfrentar al enemigo sin tener que retrasarse por tener que ir a buscar sus vestidos. Nadie va a salir a pelear desnudo. Estás incluso mucho más expuesto. Es lo mismo. Confianza en el Señor y estar preparado. Pero no es lo único. Fíjese lo que dice el versículo 10. Del 10 al 13 dice: Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y esta es la parte importante. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ellos tenían armas con que pelear. Tenían y sabían cómo defenderse. Distribuyeron el trabajo de alguna manera, pero tenían su espada empuñada. La pregunta es: ¿cuál es la espada del creyente? ¿Cuál es la espada del creyente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si queremos resistir al enemigo, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Si queremos saber cómo son los ataques de Satanás, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Si queremos tener mentes sobrias, tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. En su libro Delante de Dios y de parte de Dios, el pastor Sugel Michelén menciona la manera en cómo la Biblia se describe a sí misma. Y esto me pareció fascinante, hermanos. Mire lo que dice. La Biblia dice de sí misma que ella es un martillo que parte los corazones de piedra. Eso está en Jeremías 23, 29. Dice que es como un fuego que quema la basura en nuestro interior. Jeremías 5, 14. Una espada aguda que traspasa la conciencia. Hebreos 4, 12. Una lámpara que ilumina nuestro camino. Salmos 119, 105. Un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Santiago 1:23. Una semilla que produce el nuevo nacimiento. Lucas 8:11. Y por último, la leche que sirve de alimento espiritual. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Usted cree que le va a faltar algún recurso, algún arma para pelear si pasamos tiempo en la palabra de Dios? Eso solo por mencionar algunas de las descripciones que usa la Biblia para referirse a sí misma. El Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo creemos que podemos hacer frente al enemigo si no pasamos tiempo en la palabra? Si no meditamos y damos prioridad al arma más poderosa que Dios nos ha dado, que es su palabra, y el poder que ella nos da por medio de su Espíritu. Es imposible, es una locura. Por eso me gusta la iniciativa de nuestro pastor cuando nos motiva y nos anima a memorizar la Escritura, a meditar en ella, a aprenderla. Porque en tiempos de tentación o de debilidad o de peligro, el Espíritu traerá a nuestra mente la palabra en la que hemos meditado. No hay otra manera. No hay otra manera. Si leemos los versículos 14 y 15, encontraremos el tercer principio. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Y esa frase es muy, muy importante. Si usted lee el capítulo 2, usted va a ver cómo Nehemías tenía una confianza en lo que Dios había hecho. De hecho, el capítulo 2, versículo 20, Nehemías le dice a sus opositores:
el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y aquí le dice al pueblo, acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Uno de los mayores ataques que tiene el enemigo es la duda. Te va a hacer dudar de la palabra de Dios. Te va a hacer dudar de lo que Dios te ha prometido. Pero cuando viene la duda a tu mente, ¿qué debes hacer? Acordarte de lo que el Señor ha hecho. Acordarte de lo que dice su palabra y acordarte de lo que Él ha hecho en tu vida. Ayer compartíamos con algunas familias de la iglesia, mi esposa y yo, y estábamos hablando porque muchos estamos en una situación muy similar aquí en España. Y por ahí entra la duda de, bueno, ¿será que nos tenemos que regresar? ¿Qué tenemos que hacer? Dudamos que el Señor no nos va a proveer, dudamos que el Señor es poderoso para sostenernos. Y la conclusión a la que llegamos, hermanos, es, no tenemos motivo alguno para dudar. No tenemos razón para decir el Señor es infiel. No hemos tenido ningún segundo en nuestra vida en el que el Señor no nos ha sostenido. Acordaos del Señor. Acordaos de lo que Él ha hecho y de lo que dice su palabra. Pero no terminamos ahí, hermanos. El siguiente principio, en los versículos 16 al 20, dice lo siguiente. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y este es el versículo clave. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. El siguiente principio es, no podemos luchar solos. No podemos vivir la vida cristiana apartados de la comunidad y de la comunión que el Señor nos ha dado como iglesia. Yo no puedo pretender que voy a luchar contra el pecado, contra las maquinaciones de Satanás, solo con mi Biblia. Porque en algún momento voy a flaquear. Y es ahí donde necesito otros que de alguna manera toquen una trompeta y me recuerden que no luchamos solos. Que allí tenemos que reunirnos y nuestro Dios peleará por nosotros. Pero no podemos ser llaneros solitarios. Hay gente que cuando pasa por una dificultad se aleja. Hay gente que cuando está pasando por un momento difícil, en su orgullo quiere resolver su situación esa persona sola. Pero no podemos vivir la vida cristiana apartados los unos de los otros. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la frase los unos a los otros en el Nuevo Testamento? No las conté, pero son muchas. Muchas. Amaos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Llorad con los que lloran. Alegraos con los que se alegran. Llevad las cargas los unos de los otros. Hermanos, no somos llaneros solitarios. Dios nos ha provisto de una familia en la que podemos confiar. Yo le pregunto a los hombres, ¿tenemos a alguien con quien compartir nuestras luchas? ¿Tienes a alguien a quien le puedes pedir oración cuando viene la tentación a tu vida? ¿De qué manera puedes hacer sonar esa trompeta, esa alarma a aquellos hermanos para que vengan a apoyarte en oración? Y a las mujeres, ¿hay alguna mujer en la fe que sea madura, que te ayude a pasar por los momentos de duda, a pasar por los momentos de debilidad? ¿Estás confiando en el cuerpo de Cristo? ¿O pensamos que podemos luchar solos, defender todo un muro nosotros solos contra todo un ejército? No podemos luchar solos. Así que hasta ahora, hermanos, ya van varios principios, quisiera recordar algunos. Orad y ser vigilantes, empuñar nuestra espada, la palabra de Dios, meditar en ella. Acordaos de las promesas del Señor, acordaos de lo que Él ha hecho en tu vida. Y no podéis luchar solos. Un último principio que vemos
En el versículo 21 dice, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. El otro principio, hermanos, es, no podemos descuidar la obra. No podemos pararnos de cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que apoyarnos en oración, pero no podemos ser un club acá cerrado, que nos apoyemos en oración y queramos crecer en santidad, eso está bien, pero no podemos olvidarnos de que tenemos una misión: proclamar la restauración por medio del Evangelio de las vidas de los perdidos. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos un propósito de ser un faro en esta ciudad, en Argelia, en México, en Perú, en Venezuela, en todos los lugares de la tierra. La iglesia está llamada a ser un faro que proclame la gloria de Dios y la restauración del pecador en Cristo Jesús. No podemos estar tan preocupados en mis propios problemas que nos apartemos de la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto no es algo que le corresponde a los pastores, a los misioneros, a los plantadores de iglesia. Esto le corresponde a cada cristiano. Todos tenemos esta responsabilidad. Todos tenemos una tarea que cumplir. Y vamos a tener oposición. En algunos lugares, me imagino que en Sahara es así, los creyentes son perseguidos y asesinados, su vida corre peligro, pero no es el único peligro al que nos enfrentamos. El pecado, nuestra propia naturaleza, el enemigo, quiere que caigas, quiere que desobedezcas para que tu vida no dé gloria a Dios. Y tendrás oposición el resto de tu vida. Por eso decía, no podemos pensar que un capítulo pasa después de otro. Ellos experimentaron esta oposición, ellos experimentaron el tener que estar orando y vigilantes todo el tiempo mientras construían el muro. No tenían descanso, pero no se apartaban de la obra. Y para finalizar, querido amigo, tú que estás aquí y nos visitas hoy, a lo mejor esto no tiene mucho sentido, no sé qué estará haciendo el Espíritu en tu vida. Pero la obra que Dios quiere hacer en tu vida es restaurar tu corazón para que tú conozcas las glorias del Señor. Pero tienes un enemigo y tu mayor enemigo es tu propio pecado, eres tú mismo. Puede ser la duda, puede ser la imagen que tenga de Dios en tu mente. El pecado corrompe la imagen o la idea de Dios en nuestra mente. Y la única manera de que tú puedas vencer a ese enemigo es por medio de Cristo. Él vino, por eso la promesa de Ezequiel se cumple realmente en Cristo, no en Nehemías, porque Él vino realmente a restaurar la vida del pecador. Y a menos que reconozcas tus pecados, te arrepientas y vengas en fe a Cristo Jesús, no podrás experimentar esta restauración que Dios quiere trabajar en tu vida para su gloria. Si esto tiene sentido para ti, yo te animo a que hoy sea el día en que te acerques al Señor. Sea hoy el día en que puedas experimentar esa restauración que solo es posible por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es viva, es eficaz. Es esa espada, Señor, que traspasa la conciencia, que rompe nuestro corazón de piedra, que rompe nuestro pecado, Señor, que nos libra de nuestra propia maldad. Gracias porque tú en ella, Señor, te has revelado a ti mismo. Mi Dios, tú pudiste realmente abandonarnos en nuestro pecado y habría sido completamente justo, habría sido lo correcto, Señor. Pero en tu misericordia decidiste darnos tu palabra para que te conozcamos. Ayúdanos a entender, Señor, tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres hacer en la vida del pecador a través de tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, cuáles son los enemigos que tenemos en la vida cristiana. Y ayúdanos a entender la urgencia de este llamado, Señor, a estar velados y a orar. A estar vigilantes, preparados
y confiando en ti, Señor. Recibe tú toda la gloria y toda la honra, Señor. Y esta semana que comienza, ayúdanos a estar atentos a las acechanzas del diablo. Ayúdanos a estar atentos a las oportunidades que tú nos des para compartir con los perdidos. Y ayúdanos a que perseveremos en la oración y lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.